Oremos. Que Dios me les bendiga, mis amados hermanos. Vamos a empezar lo que es a compartir la palabra de Dios en este tiempo y damos la bienvenida a cada uno de ustedes porque esa es la voluntad del Señor, que podamos escuchar y compartir la palabra de Dios. Estamos hablando en el mes con el tema "Dando es como recibimos", y hemos titulado esta palabra "Dad y se os dará". Dad y se os dará. Vamos a ir a un texto que está en Lucas 6:38. Y cuando se trata de los demás, dijo Jesús en este texto de Lucas 6:38: Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Así como damos, así de esta manera nos darán. De la forma que usted ha dado, así le darán a usted. No hay nada que hayamos de recibir de la forma que lo hemos dado. Si la acción de dar, el siguiente paso es recibir, entonces el dicho de dar es mejor que recibir es acertado y conveniente. Lo interesante de esto es que se sabe lo que se da, pero no se sabe lo que recibiremos. Pero según la Escritura, Dios bendice al dador alegre. Y dice la Biblia que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Esta bendición es la que buscamos según Proverbios 10:22. La bendición de Jehová está sobre aquellos que son dadivosos, sobre aquellos que dan sin esperar nada a cambio. Si queremos que la bendición de Dios venga sobre nosotros, solo debemos hacer algo, lo que dijo Jesús en Mateo 22, 18, 21, que cuando querían tentar a Jesús, preguntándole que si era lícito dar tributo al César, si era correcto. Entonces Jesús dijo, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo:
¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, del César. Y les dijo, dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces aquí surge el dicho, aquel dicho famoso, al César lo del César y a Dios lo de Dios. Pero yo, Roberto Pavón, digo, no le deja al César lo que es de Dios, ni le deja a Dios lo que es del César. Este es un dicho de Roberto en una nueva versión. Me atrevería yo a decir, amado hermano, que cuando Cristo dijo, den al César lo que es del César, se estaba refiriendo al dinero. Pero cuando dijo, den a Dios lo que es de Dios, se refiere a algo más que esto, a algo más que dinero. Pero hermano, tú como hijo de Dios y de esta casa, démosle a esta casa, démosle a la iglesia lo que la iglesia realmente necesita para funcionar y para trabajar. Algunos enfatizan que hay que darle a Dios, pero sí la Biblia dice que hay que darle a Dios porque Jesús lo dijo. Pero cuando se trata, amados hermanos, de dar o de ofrecer, amados hermanos, no solo a Dios se le da. Pero si lo hacemos en el nombre de Él, pues así debe ser correcto. Pero nosotros debemos de dar, hermanos, a todo aquello que nos demanda. En este caso, nosotros somos hijos de Dios y de esta iglesia y por tanto tenemos compromisos con esta iglesia. Debemos dar a esta iglesia para que la iglesia funcione, para que la iglesia trabaje y para que la iglesia cumpla con su misión en esta tierra. ¿Qué dijo Jesús cuando se trata de dar? En Mateo 6:2 dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Pero también dijo en Lucas 6:30, a cualquiera que te pide, dale, y al que tome de lo tuyo, lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y en Mateo 6:3-4, continuando con el versículo anterior, mas cuando deis limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. En Mateo 10:8 también Jesús dijo, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracias. Y en Lucas 3:11 dice, y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Hermanos, demos y se nos dará. Seamos desprendidos, seamos dadivosos, y el Señor traerá esa recompensa para nosotros. El Señor no se quedará con nada. Todo está medido. Jesús dijo, con la medida que miden, así serán medidos. Entonces nosotros, la iglesia, debe tener esa cualidad, amado hermano. La iglesia debe dar, porque la iglesia misma recibirá lo que ha dado y cuadruplicado. Como hijos de Dios, ¿qué podemos dar? Usted se pregunta, ¿qué puedo dar yo, hermano? ¿Puedo traer esto? ¿Puedo traer lo otro? En Colosenses 3:12-15 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a los otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos.
Un cristiano agradecido es un cristiano, mi amado hermano, que se desprende de todas estas cosas que posee. Pero ¿qué entonces, hermanos, puedo dar yo como hijo de Dios? Como hijo de Dios, ¿qué podemos dar? ¿Tiene usted amor? Expréselo. ¿Fue usted lleno del amor de Dios? Dé a los demás de ese amor. Porque el amor de Dios, dice la Escritura, hermanos, es superior a cualquier cosa. Si tiene misericordia, eso usted dará. Si usted es alguien que recibió la misericordia de Dios, esa misericordia que está dentro de su corazón, le hará de usted dar esa misericordia. Usted no podrá ver a alguien necesitado y dar la vuelta. No podrá usted ser así como el sacerdote o como el levita que miraron herido a aquel hombre y dice, pasaron de largo. Usted será como el buen samaritano, se acercará, dará, asistirá a aquella persona porque usted tiene misericordia dentro de usted. Si ha sido perdonado, perdone a los demás, hermanos. Porque claramente la Escritura dice que si nosotros no perdonamos nuestras ofensas, así también nuestro Padre no nos perdonará a nosotros nuestras ofensas. Pero nosotros, mis amados hermanos, hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. Hemos sido perdonados de nuestra maldad. Hemos sido perdonados, hermanos, para alcanzar la salvación de Dios. Si tiene paciencia, mi amado hermano, soporte las ofensas de los demás. No sea un cristiano que no soporta a los demás, porque usted es alguien que tiene paciencia. Usted es alguien que ha sido revestido de paciencia. Entonces, usted tendrá la oportunidad de perdonar las ofensas de los demás. Si tiene usted conocimiento de Dios, transmítalo a los demás. Y no diga yo sé más que este y por eso yo soy más importante. No, si usted tiene el conocimiento de Dios, explíquele a los demás lo que es la palabra de Dios. Algunos errores que pueden cometerse al momento de dar. Mi amado hermano, podemos cometer errores en el momento de dar. Y uno de ellos es el siguiente: si doy esto, recibiré más. Esto es dar por necesidad. Si doy este televisor, entonces alguien me va a dar una refrigeradora. Si yo doy esta cama unipersonal, alguien me va a dar una king size. No podemos actuar de esta manera porque esto es dar por necesidad de recibir algo más importante. Se da y sin ver a quién se da. Número 2, si doy esto, posiblemente me haga falta. Voy a desajustar el dinero de la provisión. No voy a ir al cine. No voy a poder hacer las demás cosas si doy esto. Esto es dar con tristeza, mi amado hermano. Pero nosotros, amados hermanos, debemos de dar sin esperar nada a cambio. Lo único que nosotros tenemos que esperar es lo que dice la Escritura, que pasará después. Porque dando es como recibimos. Y con esa medida, dijo Jesús, apretada, con esa medida que yo mido, así seré medido. Hermanos, con esa fe que yo doy. Así, con esa fe, la bendición del Señor vendrá sobre mí. ¿Qué debo saber como hijo de Dios al ser dadivoso? ¿Qué es lo que yo debo saber como hijo de Dios al momento de dar? Y mire esto, Dios ya nos dio todo. Y si esto es así, si esto es verdad, no queda más que hayamos de recibir. Porque San Juan 3:16, la Escritura es clara y dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque nosotros los hijos de Dios ya recibimos todo a través del Hijo, a través de Cristo. Él dio su vida por nosotros, Él dio su sangre por nosotros, Él dio su tiempo por nosotros. Entonces Dios, amado hermano, ya dio todo por nosotros. En segundo lugar, Dios conoce nuestras necesidades. Dios conoce nuestras necesidades. En Mateo 6, 31, 33 dice la Escritura: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan estas cosas. Pero nuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Porque los gentiles buscan estas cosas, mas sin embargo nosotros ya no somos gentiles. Éramos gentiles y hemos pasado a ser pueblo de Dios, a ser iglesia de Dios. Por cuanto dice Jesús, no os afanéis y no os preocupéis pues por estas cosas, porque Dios sabe que de todas ellas tenéis necesidad. Y Dios sabe que yo necesito el pan de cada día. Dios sabe que usted necesita el vestido. Dios sabe que usted necesita el abrigo, hermano. Dios sabe que usted necesita ser asistido. Dios sabe cuando usted se enferma. Y Dios sabe y tiene el control. Y Dios pondrá sobre usted y sobre su vida la respuesta que usted necesita. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las cosas. Y todas estas cosas serán añadidas. Mis amados hermanos, es que nosotros a veces actuamos distintamente. Primero buscamos las cosas. Y de ahí la justicia de Dios. A veces tenemos una necesidad de trabajar, de tener un sustento, de tener un trabajo para que ese trabajo sea el medio de sustento nuestro, pero a veces el trabajo se nos complica. Nos dice el jefe, fíjese que usted tiene que trabajar este horario. Entonces, hermano, ahí empezamos a fallar y a dejar las cosas de Dios por último. Pero así es, porque nosotros es muy difícil que busquemos primeramente las cosas de Dios, hermano, y después las cosas del mundo. Las cosas necesarias que nosotros debemos de tener. ¿Sabe, hermano? Dios nos ha mostrado este lugar que se llama Iglesia Central Evangélica Santidad. Aquí el Señor, hermanos, nos sanará de todas nuestras dolencias. Aquí el Señor proveerá todo lo que usted necesita para su vida. Aquí el Señor nos enseñará cómo debemos dar. Aquí el Señor nos enseñará cómo debemos amar a los demás. En este lugar el Señor nos mostrará muchas cosas por las cuales nosotros carecemos en este momento. Y yo puedo decirle, hermanos, que la mayor cosa que nosotros carecemos en este momento como hijos de Dios es amar a los demás. Le decía que cuando Jesús dijo, den a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, Jesucristo no solo se refirió cuando demos a Dios el dinero, sino que Jesús se refiere a tantas esas cosas que están dentro de nosotros. La compasión, la misericordia, la bondad. Mi amado hermano, eso es lo que nosotros debemos dar en nuestros corazones. Recomendaciones al momento de dar. 1. Hagámoslo en el nombre de Dios. En el nombre de Dios hagamos lo que, hermanos, nos hemos propuesto hacer en nuestros corazones. Cada quien dé como se propuso en su corazón, dice la Escritura. Entonces, esto hagámoslo en el nombre de Dios, no en el nombre nuestro.
No en el nombre de lo que yo gano, sino en el nombre de Dios. Porque todo lo que se hace en el nombre de Dios, la bendición vendrá sobre nosotros. Y esa bendición es la que nosotros buscamos, la bendición de Dios. No buscamos la bendición de los hombres, buscamos la bendición de Dios. Amada iglesia, esa es la bendición que nosotros buscamos. En segundo lugar, hagámoslo para Dios y no para los hombres. Hagámoslo en el nombre de Dios, para Dios, porque por Él vivimos. Nosotros, la iglesia, vivimos para Dios, para Él y para Él. Hagámoslo no como sacrificio, como algo que tengo que hacer y que es necesario que lo haga, sino, les fallo, hagámoslo no como sacrificio, sino como llenos de misericordia, como hijos de Dios, como hijos de esta iglesia, como hijos de Dios agradecidos, como hijos de Dios que hemos encontrado la manera de ser glorificados, de ser santificados, de ser elegidos y de ser salvos a través de su palabra. Amado hermano, dad y se os dará. Medida buena, apretada y remecida, es como nosotros debemos dar, dijo Jesús. ¿Y sabes qué? Del Señor es la recompensa. Del Señor vienen todas nuestras bendiciones. Hagámoslo para Él entonces. Podemos concluir, mis amados hermanos, en este tiempo diciendo, cuando se trate de dar, hagamos lo que hizo Zaqueo. Zaqueo sintió que había llegado la salvación a su vida. Zaqueo entendió que nada había más importante en su vida que Jesucristo. Y cuando Jesucristo está en el corazón del hombre, entonces el hombre cambia. La Biblia dice que nace de nuevo. La Biblia dice que es un hombre nuevo, que dejó lo viejo y es un hombre nuevo. Hagamos también lo que hizo la mujer que ungió los pies de Jesús. Ella tenía en su mano un perfume caro, carísimo. No sabemos nosotros, hermanos, cómo ella lo consiguió, lo compró, pero lo que sí se sabe es que ella ungió los pies de Jesús con un perfume que era caro. Y los que estaban ahí dijeron, ¿por qué se ha hecho esto? ¿Por qué se ha desperdiciado esto? Y Jesús dijo, déjenla. Porque las necesidades y las situaciones siempre estarán entre ustedes, mas yo no. Amados hermanos, lo que nosotros hemos propuesto hacer, hagámoslo en el nombre del Señor. O podemos también, hermanos, referirnos a lo que hicieron los discípulos de Jesús, que lo dieron todo por el Señor. Ellos dijeron, hemos dejado casas, hemos dejado familia, hemos dejado propiedades por seguirte a ti. ¿Qué obtendremos? Y Jesús les dijo, les aseguro que ustedes recibirán mayor de lo que han dado. Estarán en lugares importantes. Y es que cuando le damos a Dios, hermano, el Señor nos pondrá en el lugar más alto. En el lugar donde tú debes estar, hermano. En el lugar donde tú debes caminar por la acción que tú haces, por el momento que tú haces, por el tiempo que tú vives, por lo que has hecho, por lo que el Señor te ha mostrado. Y recordemos una cosa, iglesia, dando es como recibimos. Oramos en este tiempo dándole gracias al Señor porque su palabra es para siempre. Dios, damos gracias porque hemos aprendido que dando es como recibimos. Y no caminamos, Señor Dios, esperando recibir nada a cambio, sino esperando que la bendición de Dios es la que venga sobre nosotros. A veces hemos escuchado que si doy esto, el Señor no permitirá que me enferme. Si doy esto, el Señor pues no permitirá que me muera. Pero más sin embargo yo sé
que si yo doy, Señor, esto será de bendición al que lo recibe. Padre, muchas gracias porque yo sé que tu palabra no miente, que tu palabra es verdadera. Y yo espero la bendición suya, Señor. Esta iglesia espera la bendición suya. Por eso vamos a hacer la iglesia desprendida. Vamos a hacer la iglesia dadivosa, oh Dios. La iglesia que da, Señor, sin esperar nada a cambio. Padre, en el nombre de Cristo, damos gracias en este tiempo. En el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me les bendiga, mis amados hermanos, y que Dios les guarde siempre y Dios guarde a su familia en todo tiempo. Amén.